La persistencia de una mamá es sorprendente, y más si se trata de defender a sus retoños, a sus hijos, pero sobre todo cuando se trata también de orar en la intimidad y buscar al Señor para que... Hace un par de días se celebró aquí en México el Día de las Madres, que es el 10 de mayo. Yo sé que no es un suceso o que no se celebra en ese día internacionalmente, pero quiero que veamos juntos con respecto a ese tema algunos personajes, mujeres obviamente, mamás que encontramos en la Biblia y que sobresalen. Si acaso no has escuchado el nombre de alguna de ellas o no sabes la historia de alguna de ellas, te invito a que me acompañes y veamos juntos qué dice la Biblia. Y la primera mujer de la que hablaremos es Noemí, una mamá sabia. En el libro de Ruth encontramos la historia de esta mujer que en un inicio emigra de Belén a Moab con toda su familia. Se va obviamente con su esposo, con sus 2 hijos, y cada uno empieza a hacer su vida allá. Pero al poco tiempo, Elimelec, el esposo de Noemí, muere, y sus hijos además habían casado, cada uno con su esposa habían hecho ya su vida, pero entonces ellos 2 también mueren más o menos 10 años después. Y como que la vida le pintaba bastante mal a esta mujer, ¿no es cierto? A Noemí como que las cosas no le estaban saliendo para nada bien, porque había salido en busca de alimento, y cuando por fin parecía haber un rumbo en su vida familiar, en su vida personal, todo da un vuelco y se queda únicamente con sus nueras, que para aquellos tiempos era algo dramático, que no hubiera un hombre que diera la cara por una familia. Eso era importante, que hubiera un hombre en su casa. Y ella entonces se entera que en Belén ahora había provisión, porque habían salido porque no había alimento en su pueblo, pero ahora ya había, y decide volver. Finalmente pues era su pueblo, ¿no? Ella sabía cómo se movía allá, cómo eran las cosas, y decide regresarse. Y ante su regreso anima a sus nueras a buscar nuevamente esposos, ahí en su pueblo, en Moab. Pero ellas no querían, francamente ellas le dijeron: no, nosotras nos vamos contigo, te vamos a ser fieles a ti como madre de nuestros esposos. Pero ella vuelve a insistir, y después de insistir, una de ellas, Orfa, se despide y se va. Pero la siguiente, que era Ruth, no la deja y le dice algo muy interesante. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Así que con esa sentencia, Noemí y Ruth vuelven juntas a Belén. Se encuentran además con un pariente llamado Boaz, que podía desposar a Ruth, que para las tradiciones de aquel tiempo tuvo que pasar por un proceso, y te invito a que leas la historia porque está muy, muy bonita. Así que Noemí se vuelve una consejera para lograr que este hombre se fijara en Ruth y para que ella pudiera casarse, pudiera rehacer su vida. De hecho, de esta familia es el linaje del rey David y eventualmente el linaje de Jesucristo. De Noemí podemos aprender cómo, a pesar del dolor, a pesar de la tragedia que acabamos de ver en un momentito nada más, en un resumen muy corto, a pesar de la lejanía, es necesario levantar el rostro y además seguir caminando con sabiduría todos los días. Aprendemos que no podemos olvidarnos de los que nos rodean, sumergidos en nuestras propias problemáticas o nuestra propia vida, y que aun cuando todo va mal podemos animarlos y darles una palabra de bendición, un consejo de la Biblia, con cariño y sobre todo sazonado con el cariño, el amor del Espíritu Santo. Después de todo, una mamá ejemplar como ella nunca deja a los que están cerca, y principalmente se preocupa por sus hijos. Y eso que Ruth ni siquiera era su hija de sangre, pero la amaba como tal. Pero ¿qué te parece Ana, una mamá de palabra? En la Biblia esta historia viene casi a continuación, es decir, la historia de Ruth viene un poquito, unos versículos antes, termina antes de que empiece Samuel, el libro de Samuel. Y en este libro viene la historia de Ana, que era su mamá. Podemos leer que ella estaba casada con Elcana y al mismo tiempo él tenía otra esposa que se llamaba Penina. El asunto es que Ana no podía tener hijos, no le había sido concedido el don porque era considerado así de tener hijos, pero Penina tenía hijos, por decirlo de alguna manera, por montones, ¿no? Tenía hijos e hijas, y ellos iban todos juntos, Elcana y toda su familia, al templo, al tabernáculo, para ofrecer sacrificios cada año, con todos. Entonces ellos llegaban, preparaban el sacrificio y el sacerdote lo ofrecía. Pero un año Ana decidió orar a Dios con gran clamor y tristeza y le dijo esto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón,
yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y yo sé que acabamos de decir que clamó al Señor con tristeza, pero esta oración la hizo entre ella y Dios nada más, lo hizo como en voz baja. De manera que Elí se dio cuenta, Elí era el sacerdote en ese momento, se dio cuenta de que esta mujer como que estaba muy acongojada, como muy expresiva, pero solamente movía los labios y pensó, bueno, pues esta mujer está borracha. Pero ella le dijo, no, es que realmente estoy muy triste. Y por fin Ana entonces pudo descargar toda su aflicción en el Señor y Él le concedió quedar embarazada. Y al cabo de un año, al siguiente año, tuvo un hijo varón, que era lo que había pedido. Entonces ella no quiso ir ese año al templo y no pienses mal, no dijo, pues ya rompí, ya me cumplió Dios, ahora rompo mi promesa. No, es que ella había pensado entonces que para poder entregar a Samuel, como le pondría a su hijo, tendría que destetarlo, tendría que crecer, porque no podía llevarlo así recién nacido y entregárselo a Elí. Elí no tenía cómo sustentar a aquel bebé. Entonces ella decide hacerlo así, pero cuando llegó el momento preciso, ella entonces lo llevó, lo dejó en el templo y la señal de que no cortara su cabello es que él estaba apartado para Dios, como podemos leer en la historia de Sansón, que tampoco le podían cortar el cabello. Y así lo hizo, dejó a este niño. Y entonces ella le agradeció a Dios con una oración que puedes encontrar en el capítulo 2 de Primero de Samuel. Y si me preguntas, creo que no cualquiera deja a un hijo o hija en manos de un desconocido en el templo. Y digo, no es que Elí fuera una mala persona, es simplemente que no lo conocía bien, o sea, no convivía mucho con él como para tenerle esa confianza, ¿no? Y por eso el ejemplo de una madre como Ana es impactante. La palabra de una mamá comprometida vale oro, de una mamá que es recta, que es justa, vale oro. Porque en un ejercicio de fe absoluta ella pudo hacer algo así. Y yo pregunto, ¿tú te atreverías a hacer algo así? Y hablando de fe, seguro has escuchado de la viuda de Sarepta, una mamá de fe. Lamentablemente no conocemos el nombre de esta mujer, la Biblia no lo registra, pero el relato de su prueba de fe lo encontramos en el libro de Primero de Reyes capítulo 17. Ella fue usada por Dios para alimentar a Elías en un tiempo en que la tierra estaba atravesando por hambruna, por sequía. De hecho, vemos un poquito antes que Elías estaba cerca de un arroyo y que ese arroyo termina secándose y entonces se tiene que mover. Y mientras va llegando a la ciudad, entonces ve a esta mujer. El Señor ya le había revelado que iba a haber una mujer que le diera de comer, que lo sustentara. Y él ve a esta mujer y le dice, oye, por favor tráeme un poco de agua. Y ella dice, ok, voy por una jarra, un cántaro y te traigo agua. Pero cuando va en el camino le dice, espérame, tráeme un poquito de pan también, una torta, dice la versión 60. Bueno, las otras versiones dicen un pan. Y entonces ella le dice, híjole, ahí sí te quedó mal. En otras palabras, ¿no? Mi versión le dice, te lo debo porque realmente lo que yo quería... Bueno, ¿para qué te lo digo? Mejor que te lo diga ella misma a través de la Biblia. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Sí, se iban a morir de hambre, así como lo estás leyendo, para mí suena impresionante, pero lee conmigo el resto de esta corta historia que vamos a ver, pero que es muy interesante. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¡Qué maravilla! Si esta mujer no hubiera creído, no hubiera tenido fe, si no hubiera confiado en la palabra del Señor, entonces realmente hubiera muerto de hambre con su hijo. Y no creo que fuera una escena muy agradable, ¿no? De ella podemos aprender que si Dios ha prometido en su palabra que estará con nosotros, así lo hará. Que si Jesús prometió que el Padre tendrá cuidado de nosotros más que de las aves del cielo, que los lirios del campo, porque Él decía, mira cómo se visten, pues aún así el Padre los va a vestir. Y todo va a tener cuidado de todo lo que ustedes hacen o de todo lo que ustedes necesitan.
pues así como ella, el Padre nos ama. Y no cualquier mamá se arriesga por su hijo. Imagínate que no hubiera sido una palabra de Dios, pero afortunadamente Dios es fiel. Pero la viuda se atrevió a confiar en Dios y pudo ver su mano todo ese tiempo en el aceite y en la comida que tuvo para ella, para su hijo y para Elías. Y si de misericordia hablamos, ¿qué tal la historia de la mujer cananea? Una mamá insistente. Su historia es corta pero muy interesante, y como en el caso anterior tampoco tenemos su nombre, pero Jesús mismo se asombró por su fe, y creo que todos nosotros deberíamos también considerar esa fe de la mujer. Ella salió al encuentro de Jesús cuando estaban en la región de Tiro y de Sidón y le rogó diciendo: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Así que no era cualquier petición, no estaba diciendo: Señor, fíjate que me raspé, no, Señor, fíjate que me miraron mal, no. Su hija estaba endemoniada. Si alguno de nosotros en estos días ve que su hijo se siente mal y tiene un poco de fiebre, inmediatamente hacemos algo, lo llevamos al médico, le damos algún medicamento que ya conozcamos, hacemos algo, nos movemos. ¿Cuánto más esta mujer que veía que su corazón se destruía por ver a su hija atormentada por un demonio? Imagínate lo cansado, la impotencia que sentía, y la respuesta, su única esperanza fue: él respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y antes de que digas: uy, qué grosero Jesús, qué fuerte, ¿cómo le responde? El asunto es que él de hecho venía solamente a hacer milagros en Israel. Primero para los judíos y después el evangelio se extendería por todo el mundo. Su obra entonces estaba centrada en sus compatriotas, en sus paisanos. Pero esta mujer insistió y fue y lo molestó, digamos, entre comillas. Todavía no era el tiempo de los gentiles, pero ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. De ella podemos aprender que se deben pedir las cosas insistiendo, pero recordando la voluntad de Dios en todo momento, la voluntad absoluta de Dios. Muchos toman este versículo para decir que no debemos aceptar un no por respuesta, y en videos famosos de gente famosa, que sí se puede torcer la mano a Dios y hacer que Él diga que sí cuando nosotros queramos, o que por repetir las cosas y decir lo quiero, como emberrincharnos, porque a veces suena como eso, emberrincharnos, decir lo quiero, las cosas tienen que hacerse. El asunto es que esta mujer no exigió las cosas, reconoció su posición, porque ella no dijo: no, ¿cómo me dices perro? No, ella dijo: aún los perros pueden comer de las migajas. Y no sé, suena fuerte, pero a veces uno puede identificarse y venir ante Dios humildemente y decirle: Señor, quizás yo soy como un perro, quizás yo soy solamente polvo, como dice la canción, eres polvo y nada más. Pero aún en mi condición de polvo, Señor, vengo delante de ti para poner mi petición. Y podemos hacerlo diario, todas las veces que queramos, pero siempre confiando en la voluntad absoluta de Dios. Y esta mujer lo hizo así, pero confió en la voluntad de Cristo. La persistencia de una mamá es sorprendente, y más si se trata de defender a sus retoños, a sus hijos, pero sobre todo cuando se trata también de orar en la intimidad y buscar al Señor para que toda su familia, toda su vida esté en las manos de Dios. Y para finalizar, la historia de María, una mujer llena de gracia, como lo dice la Biblia. La madre de Jesús fue elegida de manera especial. Pues no solo se le encargó que guiara a Jesús en su crecimiento y que lo acompañara en su ministerio, pero además tuvo que acompañarlo en aquel sacrificio en la cruz, que creo que para cualquier mamá sería un golpe durísimo en el corazón, en el espíritu, en el alma, en los sentimientos, en todo. Yo creo que sentirían cada golpe. María estaría sintiendo cada golpe de Jesús. Y no estoy diciendo que ella haya sufrido como Jesús, simplemente que ella, como madre, podría haber sentido todo ese dolor en el corazón, porque dice la Biblia que de hecho guardaba todo lo que Jesús hacía en su corazón y lo iba guardando también en su mente. Mira lo que dice la Biblia: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Esto se lo dijo Jesús estando en la cruz. No se lo dijo caminando en el parque o sentados en la sombra. Se lo dijo cuando estaba en la cruz. Y la gracia de Dios tuvo que haber estado sobre ella, porque esa experiencia debió ser insoportable. Y podemos aprender de ella que aún en los tiempos difíciles, mamá estará con nosotros. Que una mamá
que es sensata, una mamá sabia, una mamá amorosa, nos acompañará en momentos difíciles, aun cuando no se lo pidamos, porque estoy seguro de que Jesús sabía que tenía que atravesar todo ese calvario, todo ese problema, toda esa muerte, tenía que atravesar por todo ese pecado. Y sin embargo su mamá estuvo ahí sin que se lo pidieran. Él conocía lo que Jesús debía hacer. El Señor, Dios Padre, conocía lo que Jesús debía hacer desde el principio y le dio el apoyo de María, su madre, cuando estuvo en esta tierra. Y nosotros necesitamos agradecer también por la vida de nuestras mamás, porque ellas la verdad es que se sacrifican en muchas ocasiones y nosotros ni nos damos cuenta. Seamos conscientes y agradezcamos el amor de Dios a través de mamá. Y con ella cerramos este video. Sé que no es un estudio profundo, sé que no es un estudio exhaustivo de la Biblia, pero es una manera de honrar a todas las mamás y principalmente a las que conocen a Dios. Esas mujeres incansables que interceden por sus hijos ahí en lo secreto, a veces sin que sepamos, cuidan de sus familias y que el Señor ha puesto en la vida de muchos de nosotros como una muestra de su amor. Y yo puedo dar testimonio de eso. Así que lo único que me resta decir para finalizar es feliz día, mamá. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego.